And we begin with our second lesson here today on this sanctification. Vamos a comenzar con la segunda serie de la santificación. In our last lesson, En la última lección we dealt with that which is incorruptible hemos tratado acerca de aquello que es incorruptible. and found that to be heaven's standard of measure. Y nos dimos cuenta que lo incorruptible era el patrón de medida de los cielos. God's only interest is in the incorruptible. El único interés de Dios es lo incorruptible. If it can be destroyed, it will be destroyed. Porque si puede ser destruido, será destruido. So sanctification in its process Así que la santificación en su proceso is simply ridding us of everything that's corruptible. simplemente significa deshacernos a nosotros de lo que es incorruptible. So we continue with that thought today. Así que continuamos con el mismo pensamiento ahora. In this lesson, the nature of sanctification. En esta lección, la naturaleza de la santificación. Now we would ordinarily read all of the book of 7th chapter of Romans Normalmente tendríamos que leer todo el 7º capítulo de Romanos and the entire book of 1 John. y todo el libro de Primera de Juan. But instead we're going to read the first 6 verses of Romans 7 Pero en vez de esto vamos a leer los primeros 6 versículos de Romanos 7 and the last 7 verses. y también los últimos 7 versículos. And you can read it all after class. Y ustedes podrán leerlo todo esto después de clase. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amen. Amén. Now, since sanctification is the continuation of regeneration, Así que, como la santificación es simplemente la continuación de la regeneración, regeneration is sanctification begun, la regeneración significa el comienzo de la santificación. and sanctification is regeneration continued. Y la santificación significa la continuación de la regeneración. Therefore, sanctification must be looked at in the same light of the new birth. Así que la santificación, por lo tanto, tiene que ser vista en la misma luz que el nuevo nacimiento. Now, in the new birth, it is the spirit and not the soul that is born from above. En el nuevo nacimiento, hermanos, es el espíritu y no el alma la que nace de arriba. It is the spirit that's quickened, made alive. Es el espíritu el que es vivificado, hecho vivo. But the soul remains prone to evil right to the end. Pero el alma permanece inclinada al mal. So the New Testament is just one big exhortation to spiritual progress. Así que el Nuevo Testamento simplemente es una gran exhortación al progreso espiritual. You have to grow or you will die. Tú tienes que crecer o morirás. All trial, testing, chastening, suffering Toda prueba, tribulación o sufrimiento lose their meaning if there's no ground for failure. pierde su significado si es que no hay opción a fracasar. Enlargement has ever been, and is still by conflict. El ensanchamiento siempre lo fue y hasta el día de hoy lo es, funciona a través del conflicto. Trials, testing are a vital part
of the Christian Las experience. pruebas, las tribulaciones son parte vital del crecimiento cristiano. Now, the place then of Romans 7, this Ahora has bien, always been a difficult passage. Entonces, el lugar de Romanos 7, y este siempre ha sido un pasaje difícil, Now, these scriptures, Romans 7 and 1 John, estas escrituras, Romanos 7 y Primera de Juan, were not written in the first place in connection with sanctification. no fueron escritas en primer lugar en conexión a la santificación. Romans 7 was written in relation to justification Romanos 7 fue escrito en relación a la justificación and deliverance from the law. y a la liberación de la ley. 1 John was written in relation to true and false Christianity, Y Primera de Juan fue escrita en relación al cristianismo verdadero y falso. the genuine new birth and the claim of others. El verdadero y genuino nuevo nacimiento toma lugar acá. Now, the two categories are represented by two clauses or phrases. Las dos categorías son representadas por dos declaraciones o frases. We know, and he said. Nosotros sabemos, nosotros conocemos, y él dijo. One indicates living experience, Una, nosotros conocemos, indica una experiencia viva, and the other an unsubstantial claim. y la otra una declaración no substancial. So apostasy was in view with the writing of John, Así que la apostasía estaba en mente al escribirse Primera de Juan. and sanctification then comes up with regeneration in nature. Así que la santificación viene con la regeneración en la naturaleza. But it comes up as the issue and progressive outworking of regeneration. Pero viene como el asunto progresivo de una obra de la regeneración. ¿Entiende? You see, sanctification is but the continuation of Lo regeneration. que queremos decir aquí es que la santificación es la continuación de la regeneración. We're saved, but we're being saved. Somos salvos, pero estamos siendo salvos. That's what sanctification is all about. De eso se trata la santificación. So we cannot read Romans 7 without going on to Romans 8. Así que no podemos leer Romanos 7 sin llegar a Romanos 8. And you cannot read the first epistle of John without noting all of the governing words of that. Y no pueden tampoco leer la primera epístola de Juan sin conocer todas las palabras que gobiernan tal. Words such as walk, Palabras abide, tales como andar, permanecer, practice. práctica, Now, practicar. when we say that sanctification is a crisis experience, Ahora bien, cuando nosotros decimos que la santificación es una experiencia de crisis, we're speaking the truth. estamos diciendo verdad. But when we say that it is a progressive experience, Pero cuando estamos diciendo que la santificación es una experiencia progresiva, we also speak the truth. también estamos diciendo verdad. The whole nature of the Christian experience Toda la naturaleza de la experiencia cristiana is the accumulation of power es la acumulación de poder as it progressively moves toward the image of a Christ. medida que el creyente progresivamente se mueve a la imagen de Cristo. So is Romans 7 the experience of one who has an inward work of the Holy Spirit? Así que en Romanos 7 vemos la experiencia de aquel que no tiene una obra interna del Espíritu Santo, Or does it deal with the unregenerate? o trata más bien con lo que no es regenerado. I believe Paul was born again when he wrote Romans 7. Yo sí creo que Pablo ya había nacido de nuevo cuando escribió Romanos 7, You cannot write Romans 5 and 6 without being born again. porque no podrías escribir Romanos 5 ni 6 sin haber nacido de nuevo. Paul already having stated what identification with Christ really means Pablo ya había establecido lo que la identificación con Cristo significaba in chapter 6. en el capítulo 6. He goes on to show that its results is to draw a line between flesh and spirit Y prosigue indicando que los resultados es establecer una línea, dibujar una línea entre la carne y el espíritu, and makes the demands that the believer walk in the spirit and not after flesh. y hace y exige al creyente que ande en el espíritu y no según la carne. Failure to do this, that walk in the spirit, El fracaso a andar en el espíritu produces the state that you find here in Romans 7. produce el estado que encontramos en Romanos 7. Failure to walk in the spirit El fracaso en andar en el espíritu produces what we read. produce lo que hemos leído en Romanos When I 7. want to do good, evil is present. Cuando quiero hacer el bien, el mal se presenta. What I would do, I can't do. Y lo que yo haría no lo puedo hacer. What I don't want to do, I find myself Y doing. lo que no quiero hacer de pronto me encuentro haciéndolo. That state is produced by not walking in the Spirit of Ese God. estado es producido
reconocido por no andar en el Espíritu de Dios. Now, the Apostle Paul said that in his unregenerate days, Y el apóstol Pablo dice que en sus días no regenerados, that his position of righteousness was of the law, he was found blameless. que en su posición de justicia conforme a la ley era sin mancha. Philippians chapter 3, you've read that. Filipenses capítulo 3, ustedes ya lo han leído. But he puts himself in Romans 7, Pero obviamente luego de esto se pone a sí mismo en Romanos 7 and he said that the law was too much for him. y dice que la ley era demasiado para él. It smote him, it slew him. Prácticamente lo mató. Something must have happened to disturb his complacency. Algo tuvo que haber sucedido para interrumpir su complacencia And made him a divided soul with a civil war in his heart. y hacer de él un alma dividida con una guerra civil en su corazón. Now that war does not take place in a man Esa guerra no toma lugar en un hombre who has not been born again. que no ha nacido de nuevo. The war begins when the new creation is brought. La guerra comienza cuando la nueva creación es traída. In the unregenerate man, En el hombre no regenerado, conscience was hiding behind the ritual and observance of the law. la conciencia estaba escondida detrás del ritual y la observancia de la ley. But when the time of the spiritual awakening came, Pero cuando vino el tiempo del despertar espiritual, this kind of thing can't go on any longer. este tipo de cosas ya no podía continuar. It cannot play deceit anymore. Ya no podía jugar al engañado. When the Spirit wakes us up, Cuando el Espíritu nos despierta, now, and while there may yet be some flirting with sin on the part of the soul, y a pesar que por parte del alma todavía puede haber cierta coquetería con el pecado, the awakened and reborn spirit el Espíritu renacido y despertado hates sin. aborrece el pecado. Now, every Christian, he may at times lean Ahora bien, todo cristiano en cierto momento quizás se incline to the soul a su alma and fail. y falle. But if he's really born again, Pero si él en realidad ha nacido de nuevo, he will hate that. va a aborrecer lo que ha hecho. You see, with the soul, there may be that alliance, that flirting with sin. Y con el alma quizás haya este tipo de coqueteo con el pecado, But the truly born again believer will never practice sin. pero el verdadero creyente nacido de nuevo nunca va a practicar el pecado. He hates that. Va a aborrecerlo. He knows what it is. Él sabe lo que es. Now, this is a result of spiritual awakening or being born again. Esto es el resultado de un despertar espiritual, el ser nacido de nuevo. There's two possible evils. Hay dos maldades posibles. What you have in Romans 7 Lo que tenemos en Romanos 7 and what we've come to call antinomianism. y lo que hemos venido a llamar antinomianismo. Now, unless the meaning and value of the death and resurrection of Christ is known, Ahora bien, a menos que el significado y el valor de la muerte y resurrección de Cristo sea conocido and the truth of identification by faith with his death and resurrection, y la verdad de la identificación por fe con su muerte y su resurrección, one of two terrible things will happen in your life. una de dos cosas terribles van a suceder en tu vida. Either there'll be a history of we have set forth in Romans 7, O va a suceder la historia que hemos leído en Romanos 7, of struggle, longing, and defeat. de lucha, desear y pérdida, Up and derrota, down experience. experiencia de subir y bajar, And deep disappointment with the Christian life. y gran desánimo de la vida cristiana, decepción de la vida cristiana. Or else they'll be set in that terrible conscience-searing thing called antinomianism. O por otro lado también va a establecerse esa conciencia terrible llamada el antinomianismo. Now the word is anti, which means against, La palabra anti quiere decir en contra, and nomos, which means the law. y nomos, que quiere decir la ley. Now that word was first used by Martin Luther Esta palabra fue usada en primer lugar por Martín Lutero por primera vez to designate the followers of a man named John Agricola. para designar las palabras de un hombre llamado Juan Agrícola. This man maintained that the moral law was not binding on Christians.
Este hombre decía que la ley moral no estaba unida a los cristianos. Now, from the very earliest of Christian times, Ahora bien, desde los comienzos de las épocas cristianas, there have been those who have denied that the law was of any use and obligation under the gospel. siempre han habido aquellos que dicen que la ley no tiene ningún uso ni obligación en el Evangelio. But at the heart of this doctrine, Pero viendo el corazón de esta doctrina, there is a mistaken interpretation of justification by faith. existe una mala interpretación sobre la justificación por fe. Some people have even thought in the past Algunos incluso han pensado en el pasado that being spiritual, their nature could not be corrupted. que siendo por lo tanto nosotros espirituales, nosotros no podemos ser corrompidos. Now, out of that has come two doctrines of sanctification. Y como producto de esto han venido dos doctrinas de la santificación. And from the scriptures, it's possible to forge two mutually exclusive doctrines of sanctification. Y de las escrituras también es posible hacer de esto entonces dos doctrinas, usarlas para dos doctrinas de la santificación. One is that our sanctification is in Christ Jesus, Una es que nuestra santificación es en Cristo Jesús and that is complete and it's perfect. y que es completa y es perfecta. And having taken Christ as our holiness objectively, Y habiendo tomado a Cristo como nuestra santidad objetivamente, then we just trust that He answers to everything. entonces simplemente confiamos que Él va a responder todo. And to these people then, Y a esta gente entonces doesn't matter how you live, no les importa cómo vivas. He is your holiness. Él es tu santidad And what you do doesn't matter. y lo que tú hagas no importa. But the other doctrine, Pero la otra doctrina de la which would santificación, vary in forms or words, que varía en formas y palabras, means that sanctification quiere dar a entender que la is santificación the rooting out and eradicating of that old nature entirely, Él es el desarraigar y extraer toda la naturaleza radicalmente so that you can no longer sin. para que ya tú nunca más vuelvas a pecar. Now, this is what has been come to know in our time as entire sanctification. Y esto es lo que en nuestros días se conoce como la santificación entera. That is, the sinful nature has been dealt with, Eso quiere decir que se ha tratado con la naturaleza pecaminosa and now the Christian cannot sin. y ahora el cristiano ya no puede pecar. Here again, we have to say there's a mixture and a position Aquí una vez más tenemos que decir que hay una mezcla which has brought despair upon many, many believers. que ha traído desmayo en muchos creyentes. They had some kind of religious experience, Han tenido cierto tipo de experiencia religiosa and were told, now you're sanctified. y se les dice que ahora ya eres santo. Then the first time they break the rules, they realize Entonces en el primer momento en que ellos rompen las reglas, ellos se dan cuenta something's wrong. que algo está mal. And so it's brought despair to many people. Así que los hace desmayar a muchas personas. But I submit to you the real key to sanctification Pero yo les propongo ahora a ustedes la verdadera clave de la santificación. is to recognize the difference between soul and spirit. Y esta es reconocer en realidad la diferencia entre el alma y el espíritu. If you will hear me Si today, ustedes me escucharan ahora, you'll avoid a lot of pitfalls in your life van a evitar muchas caídas en sus vidas. and be able to walk with God Y van a with poder- great peace and faith. Van a poder andar con Dios con gran paz y fe, See, understanding the difference entendiendo la diferencia between the soul and the spirit. entre el alma y el espíritu. Now, we have said that what begins in regeneration Hemos dicho que lo que comienza en la regeneración proceeds in sanctification. prosigue en lo que es santificación. So the spirit is that in man, Así que el espíritu es eso dentro del hombre, which is the likeness and the image of God. que es a imagen y semejanza de Dios. The Holy Spirit, in virtue of the atonement, El Espíritu Santo, en virtud de la expiación, renews the spirit by cleansing and quickening it. That is, makes it alive, renueva el espíritu por la limpieza y el despertar, es decir, lo aviva. and then imparts to that spirit the eternal life of Christ. Y luego imparte a ese espíritu la vida eterna de Cristo. Now, when that happens, Cuando esto sucede, when you receive this divine life, cuando tú recibes esta vida divina, that does not make you a divine person, esto no te hace a ti una persona divina, but you receive His life, sino que recibes su vida so that makes you one in nature and fellowship with God. y esto te hace a ti uno en naturaleza y comunión con Dios. That is the greatness of the Christian Esta es experience. la grandeza de la experiencia cristiana. Then this new inner man Luego este nuevo hombre interior cannot
practice sin. no puede practicar el pecado. Cannot commit or practice sin. No This new puede creature. cometer ni practicar el pecado de esta nueva criatura. And if you don't understand the difference between him and that soul, Y si tú no entiendes la diferencia entre este hombre interior y el alma, that we said in the beginning was prone to evil to the end. que dijimos al comienzo que es inclinada al mal, And if you don't understand that, y si tú no entiendes la diferencia, then you're going to always be despaired. siempre vas a desmayar. The dilemma in many is El dilema en muchos es that there's two natures and two springs of life in the believer. que hay dos naturalezas y dos fuentes en el creyente. Now the soul, which is the fountain of the natural life, Ahora bien, el alma, que es la fuente de la vida natural, is poisoned and it's impure. es veneno y es impura. Now if you don't know this, Y si tú no sabes esto, you're always trying to sanctify that which will not be sanctified. vas a estar continuamente tratando de santificar aquello que no puede ser santificado. It must be dead. Tiene que morir. Reckon yourself dead. Consideraos muertos. You get down and pray, Tú te arrodillas, oras, and you say, I'm not going to do that no more. y empiezas a decir, ya no lo voy a volver a hacer. And you know you're lying Y tú sabes que estás mintiendo, because you said that before. porque ya lo has dicho antes. But what you don't realize Pero lo que no te das cuenta es is that happens when you lean to that side. que of yourself. eso pasa cuando tú te inclinas a ese lado de ti. It is as we learn this walk in the Spirit with Es a medida que nosotros andamos en el Espíritu que estamos hablando de that esto, we overcome this. que nosotros podemos vencerlo. Now, the renewed spirit is prone to good, El Espíritu renovado es inclinado al bien. and the course of that is always upward. Y el camino de este, por lo tanto, siempre es hacia arriba. Its nature is divine, Su naturaleza es divina, although it does not become a divine person. I want to keep saying a that. pesar que esta persona nunca va a llegar a ser una persona divina, y lo voy a seguir repitiendo. Now, there's stages in spiritual experience, Su etapa es en la experiencia espiritual, more or less pronounced in different cases for certain reasons. estas etapas más o menos se pronuncian en diferentes situaciones para razones diferentes. Because it's progressive, Porque es progresiva, there has to be tiene que haber stages of growth. etapas de crecimiento. Now, sanctification and Christian education Ahora bien, la santificación y la educación cristiana go together. van juntas. Now, when we set up the Sunday school, Y cuando nosotros establecemos la escuela dominical, which is a very fine thing, que es algo muy bonito, but it degenerated pero ha sido degenerado to where we're trying to teach ungodly people how to be religious. al punto en que ahora tratamos de enseñarle a la gente impía cómo ser religiosa. When you separate sanctification Cuando separas la santificación and Christian education, y la educación cristiana, then you're heading for the ditch. entonces simplemente estás yendo directamente al pozo. Sanctification and spiritual education are one. La santificación y la educación espiritual son lo mismo. It is growth of the Spirit. Es el crecimiento del espíritu. Now, the advance in this double course, Ahora bien, el avance en este curso doble, sanctification and education, la santificación y la educación, is marked by growth of the Spirit. se evidencia por un crecimiento del espíritu. The advance of sanctification is marked by this growth spiritually. El progreso de la santificación es evidenciado por este crecimiento del espíritu. It's not just that a man quit smoking cigarettes. No es un asunto de que un hombre simplemente dejó de fumar. If he's sanctified, he will. Si él está santificado, él va a dejar de But fumar. it's a spiritual growth. Sino que es el crecimiento espiritual There should be a marked growth of Christ in the el sanctified que debe life. ser una evidencia del crecimiento de Cristo en la vida santificada. The mark of a man led by the Spirit under the control of the Spirit. La marca de un hombre guiado por el Espíritu, bajo el control del Is Espíritu, he's more and more occupied with Christ. es que él está más ocupado y más ocupado en Cristo. So it is a growth process. Así que es un proceso de crecimiento. The Spirit begins to assert its supremacy over the flesh El Espíritu empieza a afirmar su supremacía sobre la carne and compel the animal and physical life to know its bounds and to obey God. y empieza a obligar a lo que es la vida física y animal que sepa cuáles son sus fronteras. So God says to you, Así que Dios te dice a ti, yield not your members as instruments of unrighteousness. no deis vuestros miembros como instrumentos de Then injusticia. again he says, sin shall not have dominion over you. Y luego dice también, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Now,
What that really means Lo que esto en realidad significa is that renewed spirit es que ese espíritu renovado must control that soul where sin comes from. debe controlar el alma de la cual brota el pecado. And it must control this Y body. tiene que también controlar este cuerpo. This mouth Esta, can curse or bless God. esta boca puede maldecir o bendecir a Dios. My spirit must determine what it does. Y mi espíritu tiene que determinar lo que esta boca va a hacer. You can ball this fist up to hit a man, Ustedes pueden empuñar su mano para golpear a un hombre, or you can lift it up and worship to o God. también la pueden levantar para adorar a Dios. And what Paul is Y saying, lo que Pablo estaba when he diciendo, says sin shall not have dominion over you, cuando él dice el pecado no tendrá dominio sobre is ustedes, that your spiritual man es que eso quiere decir que tu hombre espiritual must control that soul. tiene que controlar esa alma. In patience you possess En your soul. paciencia tú posees tu alma. And the spiritual man must control the activities of this body. Y el hombre espiritual tiene que controlar las actividades de este cuerpo. Now this education and sanctification Esta educación y santificación is the results of not walking after flesh, but after spirit. es el resultado de no andar según la carne, sino conforme al espíritu. That's the reason it is absolutely imperative Esa es la razón por la cual es absolutamente imperativo that we be filled with the Spirit. que seamos llenos del espíritu. Because there can be no sanctification Porque no puede haber santificación apart from walking after the Spirit of God. aparte o fuera de andar conforme al espíritu de Dios. As we learn this walk in the Spirit, A medida que aprendemos este andar en el espíritu, then this spiritual man luego este hombre espiritual compels both body and soul obliga a ambos, cuerpo y alma, to obey God. a obedecer a Dios. Though the soul is not saved, A pesar que el alma no es salva, it is prone to evil, es inclinada al mal, yet the spiritual inner man el hombre espiritual controls his activity. interior controla la actividad de esta. David said to his soul, David le dijo a su alma, praise the Lord. bendice a Jehová. That's a command. Es su mandato. See, that soul don't want to do that. Porque el alma no quiere hacerlo. That inner man of the heart wants to love God, El hombre interior del corazón espiritual quiere amar a Dios, wants to go to church, quiere ir a la iglesia, wants to support the work of God, quiere apoyar económicamente la obra wants de Dios, to be in a prayer meeting. quiere ir a la reunión de That oración. flesh wants none of that. Pero la carne no quiere nada de esto. But David said, Pero David dijo, soul, praise the Lord. alma, bendice a That Jehová. spiritual man is controlled. Ese hombre espiritual está controlando. That alarm goes off in the morning, Cuando tu reloj despertador suena en la mañana, you're tired, estás cansado. that soul, that flesh don't want to get up. Esa alma, esa carne no quiere levantarse. It'll give you all kinds of excuses to stay Y there. te va a dar muchos tipos de excusas. But the spiritual man Pero el hombre espiritual must be in control. tiene que estar en control. He wants to talk to God. Él quiere hablar con Dios. So he commands that body and that soul. Así que le ordena a ese cuerpo y al alma. This is the results of walking after the Spirit. Estos son los resultados de andar conforme al Espíritu. So the distinction between soul and spirit Así que la distinción, la diferencia entre alma y espíritu is the true key to sanctification. es la clave verdadera para la santificación. We're born children, Hemos nacido como niños, we're adopted sons. pero hemos sido adoptados como Now, hijos. that word doesn't mean like our adopting somebody, Esa palabra adoptado no significa como nosotros conocemos lo que es but adoptar, it means a becoming. sino significa un venir a ser. As many as are led by the Spirit, they are the sons. Dice, of porque God. los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de See, Dios. that's a mark of growth, maturity. Esta es la evidencia de un crecimiento, de madurez. And when we understand the difference between soul and Y spirit, cuando nosotros entendemos la diferencia entre alma y espíritu, then I know by what's coming out of me entonces yo sé por lo que está brotando de mí, what side of me is functioning. qué lado de mí está funcionando. If it's bitterness, strife, hatred, jealousy, Si es que es amargura, celos, odio, then I'm giving place to the flesh. entonces le estoy dando lugar a la carne I must put that to death. y tengo que hacerla morir. I must reckon myself dead to that. Tengo que considerarme a mí mismo muerto a And eso. as I walk in the Spirit, Y I a, do that. y a medida que yo ando en el espíritu, yo hago esto. Now, some people in the past, Algunas personas, no, I don't think so. algunas personas del pasado Some people in the past have taught that being spiritual, han enseñado que ser espiritual, we made this statement a few minutes before, hemos establecido esto ya antes, that they cannot be corrupted.
que el ser espiritual significa que no se puede ser corrompido. And it's all because they do not understand Y es a causa de que ellos no entienden that difference que, between that which is of the soul and that which is of the que spirit. hay una diferencia entre aquello que es del alma y aquello que es del espíritu. Now, there is within all of us that have been born again, Ahora bien, existe dentro de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, both the soul and the renewed spirit. existe ambas, el alma y el espíritu renovado. And there is in both of them a life. Y en ambos existe vida. In that renewed spirit, En ese espíritu renovado there is a divine life of God. existe la vida divina de Dios. In that soul, En el alma there is an old life of Adam. existe la vida vieja de Adán. See, the germ of life is in both of them. Y el germen de vida está en ambos. And whichever one you develop, Y cualquiera que sea el que tú desarrolles, you will become. a eso vendrás a ser. That is a fact of God. Ese es un hecho de Dios. And when you understand this, Y cuando tú entiendes eso, then you give no place to the devil entonces no le das lugar al diablo by not feeding that old man. al no alimentar a ese viejo hombre. You sit around and watch your television all Si day, tú te sientas ahí y ves televisión todo el día, you're developing the wrong side of your life. estás desarrollando el lado equivocado de tu vida. But if you spend your life in spiritual things, Pero in si tú prayer, pasas tu vida en las cosas espirituales, en la oración, in worship, en la in the adoración, Word of en la God, palabra de Dios, you're developing that divine life. estás desarrollando esa vida And divina, whichever life you develop, y cualquiera que sea la vida que tú desarrolles, you ultimately will become. finalmente en eso te convertirás. Now, if you were to ask a botanist Si ustedes fueran a preguntarle a un botánico the difference between an oak tree or a palm tree or any other la tree, diferencia entre quizás una palmera o un roble, he would tell you that those trees are separated by the broadest line of classification. él te diría que estos árboles están tan separados como una línea de separación muy amplia. But if the young germs of all of those trees, Pero si los gérmenes jóvenes de todos estos árboles diferentes, you took the germ of the palm tree, the oak tree, supongamos que tomamos el germen de la palmera, del roble and all the trees together, y todos los árboles juntos, and put them under the greatest microscope, y los pusiéramos para observar en el mejor microscopio, you couldn't tell the difference. no podrías decir la diferencia. The same experiment can be tried with the embryo of animals. El mismo también puede ser comparado con lo que es el embrión de los animales. You can take the oval of the worm, eagle, elephant, or man himself, Por ejemplo, ustedes pueden tomar el óvulo de un animal, de un gusano o de un cualquier insecto animal, and let the most skilled observer look at it under that y microscope. puedes dejar que el mejor y el más hábil observador vea esto en un microscopio And he cannot tell the difference between a dog and a man. y no podrá notar la diferencia entre un perro y un hombre. That germ of life looks exactly the same. Ese germen de vida se ve exactamente igual. And there's something more surprising. Y hay algo más sorprendente You todavía. compare the two sets of germs, Ustedes comparan ambos gérmenes, the vegetable and the animal, lo vegetal y lo animal, and there's still no difference. y aún así no hay diferencia entre No estos. difference in the tree and the worm. No existe una diferencia entre una planta y un gusano. What then determines the difference between the animals? ¿Qué es lo que entonces determina la diferencia que uno llegue a ser uno y el otro el otro? What makes one little speck of protoplasm grow into a dog, ¿Qué es lo que hace que un pequeño pedazo de protoplasma se convierta en un perro another speck into a man, y otro en un hombre and another into a tree? y otro en un árbol? It's a mysterious something which has entered into that protoplasm. Es un algo misterioso que ha entrado en ese protoplasma. No eye can see that difference. A pesar que yo no puedo ver la diferencia, No, ningún ojo lo no puede ver, science can define it. ninguna señal los puede definir, There's something for a man. no hay nada, hay algo para el hombre It's different from a dog. que es diferente al perro, There's something for a dog. hay algo para el perro It's different from a bird. que es diferente del ave. The scientific law by which this takes place La ley científica por lo cual esto se lleva a cabo is everything according to its own. es todo conforme a su propio género. There's one kind of life for man, another for fish, Hay un tipo de vida para el hombre, otro para el pescado, and according to this law, y de acuerdo a esta ley,
Everything that comes into this world todo lo que viene a este mundo is compelled to stamp upon its offspring está obligado a quedarse en sus renuevos the image of itself. y a estampar en él la imagen de sí mismo. God said everything after its kind. Dios dijo todo según su género. Now the artist who operates in this matter and carries out this law is life. Ahora bien, el artista que opera y lleva a cabo esta ley es la vida. That one little thing, life. Eso pequeño llamado There vida. are great many kinds of life. Hay muchos tipos de vida. And if you allow me to give the broader meaning to the words of Paul, Y si ustedes me permiten a mí dar un significado más amplio a las palabras de Pablo, and he said all life is not the same. cuando él dice no toda vida es igual, There's one kind of life for man, hay una vida para el hombre, another for beasts, hay otra para las bestias, another for fish, otra para los peces, another for birds. otra para las aves. And there is the life that segments the worm life into a worm, Y hay esa vida que hace que ese óvulo se convierta en un gusano and the bird into the bird, y pone la vida del ave en el ave. and that's the only way you know the difference. Y esa es la única forma en que tú sabes la diferencia. This life that God has given me Esta vida que Dios me ha dado a mí is known only es conocida solamente if it stamps upon me the image of Christ. si es que se estampa en mí la imagen de Cristo. If you still act like the devil, you don't have this life. Si tú aún sigues actuando como el diablo, no tienes esta vida. It is only as this life is allowed to produce what it is. Solo es a medida que esta vida es permitida producir lo que es en realidad. Now what goes on in these kingdoms, Y lo que prosigue en estos reinos, bird life seizes upon the bird la vida del ave cesa en el ave and builds that life into a bird, y de pronto pone esa vida en el ave. the image of itself. Estampa, es decir, estampa en esa vida, en esa ave la imagen de sí The misma. reptile life La vida del reptil seizes upon the life se pone en la vida, and builds it into the image of itself. y es decir, que la edifica y la estampa en la imagen de él mismo. The reptile life makes an incarnation of itself. La vida del reptil hace una encarnación de sí mismo. The bird you see flying out Las there aves que ustedes ven volando is a visible incarnation of that bird life. es una encarnación visible de esa vida de ave. Now, I just presented Yo he presentado this law of conformity to type in the natural world. esta ley de conformidad al tipo, We might better illustrate it in the spiritual world. para que podamos ilustrar ahora de una forma mejor el aspecto espiritual. The analogy is so wonderful that you're almost hesitant to put it in words. La analogía es tan impresionante que es difícil ponerla en palabras. What I've just said to you, I got right out of the encyclopedia. Lo que acabo de decirles a ustedes lo he sacado de la enciclopedia. This is the lessons of life. Estas son las lecciones de la vida. That's the natural world. Man knows that. Es decir, lo que es la vida natural, lo que el hombre But the conoce. analogy between that spiritual law and the natural law Pero la analogía entre esa ley espiritual y esa ley natural is so wonderful. es tan maravillosa. The lower phenomenal of life is just an allegory. Esta ley fundamental de la vida es simplemente una alegoría. There's another kind of life that science takes very little thought of. Hay otro tipo de vida que la ciencia no toma en cuenta. This life obeys the same law. Esta vida obedece la misma ley. It builds the organism into its own self. Construye al organismo en sí mismo. It is the Christ life. Es la vida de Cristo. It is that life that I received when I was born. Es esa vida que yo recibí cuando nací de nuevo. As the bird life builds up the birds, the image of itself, Como la vida del ave se edifica sobre sí mismo para dar vida de ave, so the Christ life builds up a Christ, the image of himself, así también la vida de Cristo edifica para dar vida de Cristo en sí mismo, in the inward man. en el hombre interior. Now, when a man becomes a Christian, Cuando un hombre se convierte en un cristiano, the natural process of that is this. el proceso natural de esto es así. The living Christ, the life of Christ, enters into the Spirit, La vida de Cristo, el Cristo viviente, entra en el Espíritu and development then begins. y el desarrollo entonces comienza. The life of God seizes upon the renewed Spirit, La vida de Dios cesa entonces en el Espíritu renovado
assimilates surrounding elements and begins to fashion it La vida de Dios entonces se estampa en el espíritu renovado y empieza a formarlo according to the law of conformity into the image of Christ. de acuerdo a la ley de la conformidad a la imagen de Cristo. Now, all through life, this wonderful, mystical, glorious A lo largo process goes on A lo largo de toda la vida este proceso glorioso se lleva a cabo until Christ is formed in you. hasta que Cristo es formado en ti. This is the nature and process of sanctification. Esta es la naturaleza y el proceso de la santificación. It is that life Es esa vida molding you into the image of itself. moldeándote a la imagen de Él mismo. You and I then are to wind up a visible incarnation of that life, Tú y yo entonces vamos a terminar siendo una encarnación visible de esa vida, so that men see us para que los hombres nos vean and see Christ. y vean a Cristo. In Entonces, our lesson last, we talked about where it says manifested in flesh, cuando hablamos de nuestra lección pasada, dijimos sobre el ser manifestado en carne. simply saying that this divine nature Simplemente indicamos que esta naturaleza divina has been made visible in flesh. They were talking about Christ. ha sido hecha visible en carne. Este versículo se refiere a Cristo. And God assures us Y Dios nos asegura that after he was gone, que después que Él se fue, that was to continue. eso tenía que continuar. That this divine nature Que esta naturaleza divina is to continually to be visible in us. tiene who que, are born again. tiene que ser visible continuamente en nosotros que hemos nacido de nuevo. Now, the Christian life is not a vague effort after righteousness. La vida cristiana entonces no es un esfuerzo vago de la justicia. The laws of the natural and the spiritual world are the same. Las leyes del mundo espiritual y natural son las mismas. I just asked you a question. Y solamente les hago una pregunta. Will the natural world unfold its order ¿El mundo natural va a dejar su orden, and yield a vision of harmony, ceder y entregarse a una visión de armonía, and religion, which should complement everything, y la religión que debe complementar todo remain in chaos? se mantenga en el caos? Is there any fallacy in speaking of this embryology of life? ¿Existe alguna falacia que hemos mencionado al hablar de esta embriología de la vida? Is it valid for us to speak of the spiritual life as we do of the natural life? ¿Es válido para nosotros mencionar y comparar la vida espiritual con la vida natural? Are there not vital processes in the spiritual world as there is in the natural? ¿No existen acaso procesos vitales en el mundo espiritual como los hay en el natural? The bird being an incarnation of the bird life, ¿El ave no es acaso una encarnación de la vida del ave? then may not you and I be a spiritual incarnation of the Christ life? Entonces, ¿no es cierto acaso que tú y yo somos una encarnación espiritual de la vida de Cristo? When you see a bird, you immediately know that's a bird. Cuando ustedes ven un pájaro, inmediatamente saben que ese es un pájaro. And when you see a Christian, you ought to immediately know he's a Christian. Y cuando ustedes ven un cristiano, debieran saber inmediatamente que es un cristiano. Not by what he says, No por lo que él diga, but by what he is. sino por lo que él es. I see a bird like in that tree. Yo veo un pájaro como en ese I árbol. know that's not a monkey. Yo sé que él no es un mono. Monkey can't fly, Los monos no pueden volar. and a monkey don't look like that. Y un mono tampoco se ve así. Monkey don't act like that. Los monos no actúan así. And I see a man who's truly birthed of God. Y yo veo un hombre que en realidad ha nacido de Dios. I know what he is by what he does. Yo sé lo que él es por lo que él hace. Oh, thank God. Gracias a Dios. Not their real justification in the processes of the new birth No existe una justificación real en el proceso del nuevo for nacimiento such a parallel. para poder negar este paralelo tan In the increíble. final minutes, we'll just look at the record. Y finalmente vamos a ver el registro. In what terms does the New Testament describe this process? ¿En qué términos es que el Nuevo Testamento describe este proceso? The answer is striking. La respuesta es increíble. It uses everywhere the language of biology. Usa en todo lugar el lenguaje de la biología. It is impossible that the New Testament writers could be aware of biological facts that we know. Es imposible que los escritores del Nuevo Testamento supieran los factores biológicos que nosotros ahora sabemos. The Holy Ghost spoke through those writers. El Espíritu Santo habló a través de esos escritores. They did not mean to be scientific, only accurate. Ellos no querían ser científicos, simplemente querían ser correctos en sus declaraciones. And their fearless accuracy made them scientific. Y su exactitud tan increíble los hizo a ellos científicos. What could be more original, for instance, than the words of the apostle? ¿Qué puede ser más original, por ejemplo, que las palabras del apóstol? That the
that the Christian was a new creation, que el cristiano era una nueva creación, or that this new man was begotten of God, God's work. o que este hombre espiritual, este hombre nuevo, fue engendrado de Dios. What could be more accurate of expression of the law of conformity to type than this? ¿Qué puede ser más exacto a la ley de conformidad tipo que esto? Put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created. Vestíos del nuevo hombre que es justo y conforme a la imagen de Dios. Or listen to this. O miren esto, We're changed into the same image from glory to glory. somos transformados a la misma imagen de gloria en gloria. Elsewhere, we're told that this conformity to Christ Por lo tanto, se nos dice que esta conformidad a Cristo is the end and the goal of the Christian life. es el final y la meta de la vida cristiana. Now, to work this type in us is the whole purpose of God in man, Ahora bien, obrar todo esto en nosotros es el propósito de la obra de for Dios, whom he did know, porque Él sabía, he predestined a los que Él conoció, to be conformed Él predestinó a ser to the conformados image of his Son. a la imagen de su Hijo.